Muy buenas noches, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a esta transmisión. El día de hoy vamos a compartir acerca del Salmo 119, versículos del 1 al 8. El camino para ser bienaventurados, es decir, sumamente dichosos. Pero antes de iniciar la enseñanza, vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por tu amor, tu gracia y tu misericordia que hasta aquí nos ha acompañado, Señor, llenándonos de bendiciones y de victorias en todas las circunstancias de nuestra vida. Gracias, Señor, porque tú eres la roca de nuestra ayuda, Señor, nuestro ebenecer. Y hasta aquí, Señor, tú nos has ayudado en todo. Te damos gracias por el privilegio de conocerte, por el privilegio de tenerte por Padre, Señor, y recibir de ti ese cuidado amoroso, paternal, perfecto, Señor, para cada uno de nosotros que nos dirige hacia el cumplimiento de tus planes de bien y no de mal para darnos un futuro y una esperanza. Gracias, Señor, por llevar nuestra vida como la luz de la aurora en aumento hasta que el día es perfecto. Te damos gracias, Señor, por esta salvación tan grande que tú has provisto a través de tu Hijo Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados y para que nosotros tuviéramos vida eterna hoy y para siempre, Señor. Gracias, Padre, por esa vida que es una vida conforme a tu naturaleza, Señor, una vida conforme a tu vida, Padre, de la cual nos has hecho participantes, para que por ella lleguemos a ser participantes también de tu naturaleza divina, Señor. Gracias, Padre, por tu amor, tu gracia y tu misericordia, por tu bondad, paciencia y fidelidad, por tu justicia y tu verdad para con cada uno de nosotros, Señor. Padre, también en esta hora te damos gracias por nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, que se despojó a sí mismo de toda su gloria como hijo de Dios y se hizo hombre para morir por nuestros pecados. Gracias, Señor, también por darnos tu Espíritu Santo para estar con nosotros y empoderarnos para vivir una vida agradable a ti, Señor, en todo momento y llenos de tus bendiciones, Señor. En esta hora, Padre, te damos gracias porque tu palabra dice que es bueno habitar los hermanos juntos y en armonía, porque ahí envías tu bendición y vida eterna. Hoy te pedimos, Señor, que tú envíes a nuestros corazones esa porción de vida eterna que necesitamos el día de hoy, Señor, para crecer en el conocimiento tuyo y en la vida eterna, Padre. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo, que está en nosotros, con nosotros y sobre nosotros, nos guíe a toda verdad, que abra nuestros ojos, nuestros oídos y prepare nuestro corazón como una tierra fértil en la cual la semilla de tu palabra produzca fruto, Señor, y fruto sea sembrada y produzca fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre y para bendición nuestra. Te pedimos también, Señor, que tu Espíritu Santo rompa todo yugo de mentira, argumento y razonamiento falso que se oponga al conocimiento tuyo y a la obediencia a la palabra de Dios, Señor, y a la vida abundante que nosotros tenemos en ti, Señor. Te lo pedimos todo, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y te pedimos que bendigas a cada uno, Señor, de los que participamos en este estudio. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos, bienvenidos a esta transmisión, un privilegio el contar con su presencia en esta noche y es una bendición gigantesca para mí el poder tener su audiencia, es una bendición porque compartiendo también soy bendecido yo. Muchísimas gracias por su audiencia, bienvenidos a la transmisión y vamos a comenzar nuestro estudio el día de hoy. El Salmo 119, versículo número 1. Antes de iniciar con el Salmo,
quisiera recordarles lo que hemos hablado algunas veces en cuanto al Salmo 119. El Salmo 119 está en el centro de la Biblia. Versículos más, versículos menos, pero está en el centro de la Biblia. Y por un lado, por el otro lado, es el capítulo más grande de la Biblia. Y las dos cosas no son ninguna casualidad. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios, de acuerdo a lo que nos enseña Juan capítulo 1, versículos del 1 al 8, la palabra de Dios se encarna en Jesucristo y Jesús es el verbo encarnado, la palabra encarnada de Dios. Por lo tanto, este salmo trata de la palabra que es Jesucristo, que es el centro de toda la Biblia. El plan de Dios para nuestra salvación en Cristo Jesús es un eje conductor de toda la palabra de Dios. Es la parte más importante. La palabra de Dios sin la salvación no tendría ningún sentido, porque estaríamos abandonados a nuestras propias fuerzas para alcanzar salvación, y por nuestras fuerzas es imposible. Solo por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario es que nosotros podemos ser salvos. Por lo tanto, el centro de nuestra salvación es Jesús, y Jesús es la palabra de Dios. Por eso este salmo se encuentra en el centro de la palabra para ratificar o para enseñarnos la importancia de la palabra de Dios en nuestra vida como creyentes. De hecho, para que podamos vivir una vida agradable a Dios, una vida en plenitud, una vida en abundancia, una vida en prosperidad, una vida tal como la que Cristo pagó en la cruz del Calvario, necesitamos fundar nuestra vida sobre la palabra de Dios. Y esto es lo que nos enseña el Salmo 119. Vamos a estudiar hoy el pasaje del versículo 1 al versículo 8, que es la introducción del Salmo y que tiene una riqueza impresionante para nuestras vidas. Una enseñanza que es una riqueza, un tesoro impresionante para nuestras vidas. Dice la palabra: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. ¿Qué es lo que significa este pasaje, que es el pasaje introductorio del Salmo 119? En primer lugar, en el versículo número 1 nos dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. En primer lugar, la palabra bienaventurado significa sumamente dichosos, sumamente felices, sumamente bendecidos, con sumo bienestar, es decir, con vida plena, con vida abundante, con vida próspera en todas las áreas de nuestras vidas. Uno de los objetivos, y esto nos marca uno de los objetivos de nuestro Padre para con cada uno de nosotros: que sus hijos, en primer lugar, seamos perfeccionados. El perfeccionamiento es lo que nos va a llevar a vivir una vida plena, una vida abundante, una vida en prosperidad. Y esto nos lo enseña también Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 13. Es una prioridad de nuestro Padre que seamos perfeccionados. Para eso estableció los ministerios, para perfeccionar a los santos, para que todos lleguemos al varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. El perfeccionamiento de los creyentes, de cada uno de nosotros, se realiza por la obra del Espíritu Santo, transformándonos a la imagen de Cristo a través de su poder,
pero también de la aplicación a nuestras vidas de la palabra de Dios. En Romanos capítulo 8 vemos la obra del Espíritu Santo con la palabra para transformarnos. En primer lugar, en Romanos 8:13, la palabra de Dios nos enseña que el Espíritu Santo nos ayuda a hacer morir las obras de la carne. Y un poquito más adelante vamos a ver por qué es tan importante hacer morir las obras de la carne en nosotros. En el libro de Hechos, en el capítulo 1, versículo número 8, también nos enseña la palabra que recibiremos poder para serle testigos a través de una obra a través de una vida que manifiesta la palabra de Dios en acción. O sea, el Espíritu Santo nos empodera para vivir la palabra. En Juan capítulo 14, versículo 15 y 16, la palabra de Dios nos enseña exactamente eso. Dice: el que me ama guarda mis mandamientos, y yo le daré el Espíritu Santo para que esté con ustedes todos los días. Eso significa que el Espíritu Santo está con nosotros todos los días para ayudarnos a guardar la palabra. ¿Y por qué? Porque la vida cristiana se fundamenta en la palabra. La palabra de Dios dice que el justo por la fe vivirá, pero la fe viene por el oír continuamente la palabra de Dios, de acuerdo a lo que nos enseña también Romanos capítulo 10, versículo 17. Si nosotros somos justos, necesitamos vivir por la fe, pero para vivir por la fe necesitamos la palabra de Dios y necesitamos fundar nuestras vidas en la palabra de Dios. Por ello, el Espíritu Santo nos es dado para empoderarnos para vivir la palabra de Dios. Por el otro lado, también el Espíritu Santo, de acuerdo a lo que nos enseña Juan capítulo 14, versículo 26, nos enseña todas las cosas y nos recuerda la palabra, porque la palabra es nuestro fundamento de vida. En Juan capítulo 16, versículo 13, también la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Y recordemos lo que dice Juan capítulo 8, versículo 31 al 32, que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. O sea, la palabra es libertadora y el Espíritu Santo está con nosotros y usa la palabra de Dios recordándonosla, enseñándola precisamente para que podamos vivir en la libertad, y esa libertad es la que trae abundancia, plenitud, prosperidad, bienestar para cada uno de nosotros. Por ello, la palabra de Dios dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Andar en la ley de Dios, andar en la palabra de Dios, fundar nuestra vida en la palabra de Dios nos garantiza que vamos a ser sumamente dichosos. En tanto que si no obedecemos la palabra de Dios, si no la vivimos, si no la practicamos, y entonces no vamos a ser dichosos. Y esto es lo que nos enseña Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 8. El que siembra para la carne, de la carne segará o cosechará corrupción, mientras que el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna, cosechará vida plena, vida abundante. Entonces, y sembrar para el Espíritu es vivir en la palabra, mientras que sembrar para la carne es desobedecer la palabra. Por ello, hemos mencionado que la palabra es la centralidad de la vida cristiana, el fundamento de la vida cristiana. ¿Por qué? Porque la palabra es Cristo y Cristo es nuestro fundamento, Cristo es nuestra roca, Cristo es el cimiento verdadero, firme de una vida en plenitud, de una vida bienaventurada. En el versículo 2 del Salmo 119 dice la palabra también: bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Aquí está repitiendo el concepto que nos da en el versículo 1 de que bienaventurados los perfectos de camino o los que guardan sus testimonios, pero nos agrega un punto importantísimo.
para cada uno de nosotros que necesitamos tomarlo en cuenta, considerarlo. Y es que lo busquemos con todo el corazón, que busquemos la palabra con todo el corazón. La palabra, para que haga su obra en nosotros por el Espíritu Santo y seamos bienaventurados, necesitamos entonces buscarla de todo corazón. Y este también es el mensaje que nos enseña la palabra de Dios en varios pasajes. Por ejemplo, en Juan 5:39 nos dice que escudriñemos la palabra, y escudriñar la palabra no significa solamente leerla. Escudriñar la palabra significa investigarla, estudiarla, profundizar en la palabra, para que esa palabra nos bendiga total, completa y absolutamente. Es lo que dice también el Salmo 1, versículos 2 y 3, que bienaventurado la persona que en la ley de Jehová tiene su delicia y en ella medita de día y de noche. Entonces será como árbol plantado que da junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, que su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Que es un árbol plantado junto a corrientes de agua. Le voy a contar una experiencia de cómo aprendí esto de una manera muy clara. Hace muchos años iba hacia Zacapa, pasando por un lugar aquí en Guatemala que se llama El Rancho. Todos saben que El Rancho es un lugar bastante desértico, pero el río Motagua pasa en medio de ese desierto. Y el día que yo pasé por ahí era verano, o sea, no había llovido, hacía mucho calor, y obviamente el calor que hace ahí es un calor sumamente fuerte. Entonces todo estaba desértico, pero a la orilla del río Motagua, toda la orilla se veía verde, con un verde lleno de vida, en medio de ese desierto, en medio de esa sequedad. ¿Y es por qué? Porque esos árboles estaban alimentados del agua del río Motagua que pasaba ahí y que ellos estaban sembrados a la orilla de ese río, es decir, tenían vida en medio de un desierto. Cuando nosotros vivimos en la palabra, recuérdense que también Jesús dijo que la palabra es como agua. Cuando está lavando los pies de sus discípulos, Pedro le dice, tú no me laves a mí los pies, pero le dice, si no te lavo los pies no tendrás parte conmigo, entonces lávame completamente. Le dice, y el Señor Jesús le dice, ya ustedes están limpios por la palabra que yo les he hablado. O sea, la palabra es vida, la palabra es agua, la palabra es limpieza. Entonces, el Salmo 1, versículo 13 en adelante, lo que nos está diciendo es que la palabra nos imparte vida, en primer lugar, y no cualquier vida, una vida plena, una vida fértil en medio del desierto que son todas nuestras circunstancias, el mundo que está lleno de pecado, el mundo que no conoce al Señor y por lo tanto es un mundo de maldad. Sin embargo, nosotros en medio de esa maldad, si estamos sembrados en la palabra, si estamos parados en la palabra, vamos a tener vida, y vida abundante. No simplemente vida, sino una vida plena, porque estamos plenamente alimentados por el agua. Y el agua es vida. Y también es tan así que la palabra de Dios dice que su hoja no cae y da su fruto a su tiempo. Y eso es señal de vida. Cuando las hojas caen de un árbol, normalmente es cuando ese árbol está expuesto a sequedad y necesita nuevamente de agua para revivir. Y el efecto del agua, que es el efecto de la palabra en nuestras vidas, el efecto del agua en una planta, yo lo he visto muy frecuentemente aquí en mi casa. Resulta que en noviembre, a principios de noviembre, compré unas pascuas de esas flores que adornan para Navidad, y a veces se me olvida regarlas.
y cuando se me olvida regarlas, las hojas comienzan a doblarse, comienzan a perder su verde, y entonces vengo y me acuerdo de regarlas y les echo agua, y les echo suficiente agua. Al rato de que les eché agua, esas hojas revivieron. Y así es la palabra de Dios en nosotros. Cuando nosotros vamos a la palabra y esa palabra la absorbemos, esa palabra la atesoramos, nos alimentamos de esa palabra nos imparte nuevamente vida en medio de esas circunstancias que podemos estar atravesando, que son como sequedales. Así que la palabra lo que nos está diciendo acá es que la palabra nos imparte abundancia de vida, pero para que nos imparta abundancia de vida necesitamos buscarla, necesitamos alimentarnos de ella, necesitamos establecer nuestras raíces, nuestros fundamentos en la palabra de Dios. Y esto, y dice que con todo el corazón le buscan. O sea, necesitamos buscar la palabra con todo nuestro corazón. No se trata solamente de leer la palabra, de leerla mecánicamente, de leerla rutinariamente, de leerla como leemos cualquier libro o cualquier novela. No, se trata de leerla con muchísima atención, porque cuando le ponemos atención vamos a captar toda la riqueza de la palabra de Dios para nuestras vidas. Por eso la palabra de Dios nos dice que la escudriñemos, que la meditemos en ella de día y de noche. Eso implica no solo leerla mecánicamente, sino leerla atentamente, deleitarnos en ella. El salmista descubrió ese secreto, digamos, lo que no es secreto, es algo que la palabra produce, y es que la palabra es para nosotros como miel, debe ser como miel, como una delicia, que la disfrutemos. La palabra no es para que la tomemos como una tarea, como algo pesado o algo obligatorio, sino realmente que entendamos la plenitud de la bendición de la palabra para que nos deleitemos en ella. Y sabe, cuando uno aprende a deleitarse en la palabra, uno ya no le va a ser pesado, ¿no? Y no solo ya no le va a ser pesado, sino que además de ello la va a anhelar, la va a buscar. Como dice también el salmista, mi alma te anhela, mi alma tiene sed de ti, y la sed se quita con el agua, y el agua es la palabra. Por lo tanto, lo que el salmista estaba diciendo es, tengo hambre y sed de tu palabra. Anhelo tu palabra. ¿Por qué? Porque su palabra es vida, su palabra es bendición, su palabra es plenitud. Por ello necesitamos también tener en ella nuestra delicia. Y la palabra dice otra cosa, que la palabra es mucho mejor que el oro refinado y que las muchas riquezas. Y eso nos habla también del anhelo. De anhelar la palabra, porque la palabra nos enriquece más que las riquezas materiales. Las riquezas materiales son temporales, mientras que la palabra nos provee de una riqueza eterna, y que además conlleva la riqueza en todas las áreas de nuestra vida, para que podamos vivir a plenitud. También buscar la palabra con todo nuestro corazón implica meditarla de día y de noche. O sea, aparte de leerla, necesitamos pensarla, necesitamos estar constantemente pensando lo que esa palabra significa para nuestras vidas, cómo aplicarla en las diferentes áreas de nuestra vida, comprenderla lo más ampliamente posible y además ponerla por obra. Recordemos lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad,
y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Acá está repitiendo el mismo concepto en Santiago, en el capítulo 1, versículo 25, está repitiendo el mismo concepto o reafirmando el mismo concepto del Salmo 119, versículo 1 y versículo 2. Y recordemos algo, buscar la palabra es realmente buscar a Jesús. Y esto nos lo enseña Juan capítulo 14, versículo 15. Amar a Jesús es amar la palabra. Buscar a Jesús es buscar la palabra. En Juan capítulo 14, versículo 15 dice, el que me ama guarda mis mandamientos. Y para guardarlos los tengo que buscarlos, tengo que conocerlos, tengo que leer y meditar. También en Juan capítulo 14, versículo 21 y Juan capítulo 14, versículo 23, la palabra de Dios nos enseña lo mismo. El que ama a Jesús realmente ama su palabra, la busca para ponerla por obra, guarda sus mandamientos, y guardar los mandamientos es el resultado de, primero que nada, leer la palabra, escudriñarla, meditarla y obviamente ponerla por obra. Por lo tanto, la palabra requiere de nuestra atención, requiere de nuestro enfoque, requiere de que la busquemos con todo nuestro corazón, que pongamos nuestro corazón en la palabra de Dios. En el versículo 3 del Salmo 119 nos dice, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Esto es muy importante. Es la reafirmación también de lo que nos enseña el versículo 1 y el versículo 2, de que bienaventurados los que guardan la palabra, bienaventurados los que guardan sus testimonios. Esto es hermoso porque el Señor nos está hablando, miren, el Señor nos está repitiendo el mismo concepto una y otra vez en su palabra para que nosotros lo reafirmemos. Por eso Pablo también decía, no me canso de enseñarles las mismas cosas para su edificación. La palabra siempre es de edificación, de exhortación y de consolación. Edificación porque es el cimiento de mi vida, edifica mi vida. Exhortación porque me corrige y me anima a caminar en ella. Y es de edificación, exhortación y consolación. ¿Por qué? Porque en las situaciones negativas de la vida, la palabra es nuestra seguridad, nuestra fortaleza, nuestro consuelo, nuestro ánimo. La palabra nos impulsa a ir hacia adelante. La palabra nos alimenta, nos fortalece y nos hace andar hacia el cumplimiento de esos planes de bien y no de mal que Dios tiene para nosotros, y lleva nuestra vida como la luz de la aurora en aumento. Así que eso es una bendición. Por eso en la literatura sapiensal que se llama, o en la literatura poética, vemos una constante reafirmación del mismo concepto. ¿Para qué? Para que se nos grabe, porque con leerlo una sola vez quizá no se nos graba, pero si lo estamos repitiendo, eso va a quedar grabado en nuestra mente y grabado en nuestro corazón, y entonces lo vamos a vivir. Por eso la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero en el idioma original, ese oír la palabra de Dios es oír y oír y oír y oír y oír constantemente la palabra de Dios. En el idioma original, en el griego, hay un tiempo que es presente continuo, que es el tiempo en el cual está escrito ese versículo. Lo que sucede es que en el español no existe ese tiempo, pero lo que realmente en el original dice es por el oír constantemente la palabra de Dios. No es con oír una vez, es con oírla constantemente que mi fe se va a alimentar. Y recordemos que el justo por la fe vivirá. Entonces acá nos reafirma el concepto constantemente.
para que ese concepto quede grabado en nuestro corazón. Y en el versículo 3, entonces, regresando ahí, dice, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. ¿Esto qué significa? Significa que la palabra de Dios no solo edifica nuestras vidas y nos lleva a bendición, sino que además de todo la palabra de Dios nos aparta del mal. Es lo que dice el Salmo 1 también. En el versículo 1 dice, bienaventurado el varón que no anda en consejo de malos, no se sienta en silla de escarnecedores, ni anda en camino de pecadores, sino que en la ley de Jehová tiene su delicia y en ella medita de día y de noche. Entonces será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que ya lo vimos hace un rato. O sea, la palabra tiene un doble efecto. Nos aparta de la maldad y nos dirige a lo bueno, a la bendición. Nos aparta de la maldad y por lo tanto de cosechar corrupción y nos lleva por el camino de Dios, por sembrar para el Espíritu, que nos lleva a cosechar vida y vida abundante, vida plena. En el Salmo 119, versículo 9, reafirma ese concepto también. Hace la pregunta, ¿con qué limpiará el joven y por supuesto también los adultos su camino? Y la respuesta es, con guardar su palabra. En el Salmo 119, 59 nos enseña, consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Y en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17, la palabra de Dios nos enseña que toda la escritura es útil para enseñarnos, para instruirnos, pero también para redarguirnos y corregirnos a fin de que estemos preparados para toda buena obra, es decir, para una vida agradable al Señor, para una vida donde vamos a cosechar constantemente bendiciones, plenitud, abundancia, pero todo se centra en la palabra de Dios. Hoy hay muchas personas que creen que solo por el hecho de ser salvos ya tienen vida, ya van a disfrutar de una vida abundante todos los días, aunque descuiden la palabra. Y no es cierto, eso es una mentira del diablo. Es una mentira para evitarnos ir a la palabra y que la palabra nos transforme y que por lo tanto el diablo ya no tenga asidero en nuestras vidas para robarnos, matarnos y destruirnos esa vida abundante que Jesús tiene para cada uno de nosotros. El ser cristianos no es simplemente decir que soy salvo. La palabra de Dios nos enseña en el libro de Hechos, y si no estoy mal, en el capítulo 17, que a los cristianos, a los discípulos, se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es el que conoce la verdad y la verdad le hace libre y lo hace discípulo de Jesús. Por lo tanto, el discípulo, el cristiano, es un discípulo, y un discípulo es alguien que vive la palabra, que la conoce, que la pone por obra. Y de hecho, hace algunos, tal vez cuestión de un par de siglos, los cristianos eran conocidos como las gentes del libro. ¿Y por qué lo decían? No porque llevaran el libro bajo el brazo o porque lo llevaran en el celular, que en ese tiempo no existían los celulares, sino porque era gente que aplicaba la palabra de Dios, que vivía la palabra de Dios, que eran cartas abiertas, escritas por el Espíritu Santo, en los cuales las personas que no conocían al Señor podían leer lo que significaba vivir la palabra de Dios. Podían ver el testimonio de la palabra viviente en ellos. Y es lo que dice Jesús. Jesús dice, en esto conocerán que son mis discípulos, en el amor que se tengan los unos para los otros. Y ese amor, ¿de dónde deviene? Deviene de conocer la palabra. Dice Mateo 22, 37 al 40, que este es el primer mandamiento, enseñó Jesús. Es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Pero no está hablando de un amor
emocional o sentimental, ni siquiera de un amor en la cabeza o mental. Está hablando de lo mismo que habla Jesús en Juan capítulo 14. El que me ama guarda mis mandamientos. Por lo tanto, si amamos a Dios con todo nuestro ser, lo que necesitamos hacer es guardar la palabra con todo nuestro ser. Y guardar la palabra con todo nuestro ser implica otra vez leerla, meditarla, escudriñarla y ponerla por obra. Así que yo no puedo decir que amo a Dios si no amo su palabra. No puedo decir que amo a Jesús si no amo la palabra. No puedo decir que amo al Espíritu Santo si no amo la palabra. Lo que tengo es una emoción o un sentimiento o un pensamiento, pero que no se traduce en acción. El verdadero amor a Dios, al prójimo y a nosotros mismos se traduce en acciones concretas. Y la palabra la palabra de Dios nos lo enseña en Primera de Corintios capítulo número 13. Todo el capítulo está dedicado al amor, pero todo el capítulo habla de acciones. Obras son amores y no buenas razones, dice el refrán popular. Y la palabra de Dios dice exactamente lo mismo. El que me ama, obra. ¿Y cómo obra? Poniendo la palabra en acción, viviendo la palabra. Entonces, y el vivir la palabra nos evita caer en pecado. Mire el versículo 4 del Salmo 119. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. O sea, no es una opción, es una orden. La palabra de Dios dice en Primera de Pedro capítulo 1 versículos del 13 al 16 que como hijos obedientes seamos santos. O sea, el ser hijo de Dios implica ser obediente. ¿Obediente a qué? Obediente a la palabra. Obediente a lo que el Señor nos ha enseñado, y es a toda la palabra, no solo a lo que nos conviene. Hay algunos que solo obedecen lo que les conviene, pero no obedecen lo que no les conviene, lo que implica una transformación de su ser interior para vivir una vida agradable al Señor. Mire, la palabra de Dios, la razón por la cual mucha gente no busca la palabra de Dios con todo su corazón es porque no entiende realmente lo que significa la palabra de Dios. La dividen, primero que nada, la dividen en dos testamentos, el Antiguo y el Nuevo. Y entonces, como ya no estamos bajo el Antiguo Testamento, entonces solo leemos el Nuevo. Primer error. Yo no puedo entender el Nuevo Testamento si no conozco el Antiguo. Y el Antiguo es el cumplimiento del Nuevo. Están íntimamente relacionados. Por el otro lado, Jesús dijo que escudriñáramos las Escrituras. Y las Escrituras son desde Génesis a Apocalipsis. Es decir, Antiguo y Nuevo Testamento. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos, instruirnos, redarguirnos y corregirnos. Y toda la palabra es desde Génesis hasta Apocalipsis. Número 1. Número 2. La palabra de Dios no solo es toda la palabra de Dios, sino que la palabra de Dios son las cartas de amor del Padre a cada uno de sus hijos, de un Padre amoroso que no solo está hablándoles bendición a sus hijos, sino que les está enseñando el camino para mantenerse en esa bendición. Son las cartas que el Padre me dejó para manifestarme su amor. Sus mandamientos son una manifestación de su amor, porque el Padre a través de sus mandamientos nos está diciendo: hijo, no te apartes de esto, porque si te apartas de esto, no vas a tener bendición, no vas a ser dichoso, no vas a ser bienaventurado, no vas a tener prosperidad, no vas a tener vida abundante, no vas a tener vida plena, no te va a ir bien en la vida. Entonces los mandamientos son las instrucciones amorosas del Padre a cada uno de nosotros para que vivamos en la plenitud de la vida que Él tiene para nosotros hoy. Y no solo hoy, sino la plenitud de la eternidad.
Entonces son cartas de amor cuando uno entiende que la palabra de Dios son las cartas de amor del Padre para uno puede ver reflejado en ellos el amor de Dios para nosotros. Y en el Antiguo Testamento también, aun cuando esas cartas fueron escritas pensando en Israel, y uno pensaría que esas son para el pueblo de Israel. Realmente Israel somos usted y yo. Recordemos que nosotros somos las ramas injertadas en el olivo natural. El olivo natural es Israel y nosotros fuimos injertados en el olivo natural. O sea, esas cartas son las cartas de amor del Padre para mí también. No solo son para Israel, son para nosotros y son la base de las cartas que nos escribe en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es el desarrollo del Antiguo Testamento. Es llevar ese amor que se manifiesta en el Antiguo Testamento a nuevos niveles, porque ya no solo somos su pueblo, somos sus hijos, su familia. Él nos adoptó. Toda la Escritura son las cartas de amor del Padre a sus hijos. En algunas obviamente nos confronta. ¿Por qué? Porque esas son las áreas de nuestra vida. Cuando la palabra de Dios nos confronta es porque hay algo en nuestras vidas que necesita ser corregido, ser transformado, entregado a la obra transformadora del Espíritu Santo para vivir en un nuevo nivel de bendición. No es para arruinarnos la fiesta, arruinarnos la diversión, privarnos de cosas. No. Es para que nosotros lleguemos al obedecer los mandamientos, al obedecer las instrucciones del Padre, para que llevemos nuestra vida a otro nivel de bendición, a otro nivel de plenitud, a otro nivel de bienestar. Él quiere que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Él ya pagó el precio para ello en la cruz del Calvario, en Cristo Jesús. Por eso Juan 10:10 dice que Él vino para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Dios quiere que seamos prosperados en todas las cosas y tengamos salud. Tercera de Juan 2. También quiere que vivamos en su buena voluntad, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Pero ello, si vemos bien los versículos, está ligado a conocer y entender la palabra de Dios, como se lo instruye específicamente a Josué en el capítulo 1, versículo 8. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que la guardarás en tu corazón y la pondrás por obra para que todo lo que hagas te prospere. Y para que no se aparte de mi boca, primero tiene que estar en mi corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca, de acuerdo a lo que nos enseña Mateo 12, versículo 34. Y para atesorarla en nuestro corazón, necesitamos meditarla de día y de noche, guardarla, atesorarla, apreciarla, porque es más valiosa que el oro refinado, que todas las riquezas, es tan dulce como la miel, etc. Además, practicarla, hacerla conforme a todo lo que está escrito, y entonces nuestro camino prosperará. Y en el versículo 5 hay una oración que hace David. El salmista dice: ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Para guardar la palabra necesitamos ordenar nuestros caminos. Para ordenar nuestros caminos necesitamos morir al yo, como nos lo enseña Juan 3:30, Mateo 16:24. ¿Por qué necesitamos morir al yo? Morir al yo es el ego. Morir al yo es esa parte engañosa y perversa de nuestro corazón que quiere seguir sus propios caminos, que le parecen derechos en su propia opinión, pero su fin es camino de muerte, como nos lo enseña Proverbios 16:25. El ego es el que anda detrás de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, que significan la autocomplacencia, la autogratificación y la autoexaltación. Y todos los autos que ahora se mencionan: autoestima, autosuficiencia, autodeterminación, etcétera, etcétera, etcétera. La palabra de Dios
Miren, el ordenar nuestros caminos significa morir al yo. ¿Por qué morir al yo? El yo es nuestro peor enemigo. El yo es el ídolo más grande que tenemos en nuestro corazón. E ídolo es todo lo que quiere controlar nuestra vida. Y el ego quiere controlar nuestra vida para autocomplacerse, autogratificarse y autoexaltarse. Al ego no le importa mi ser. Recuérdese que nosotros no somos el ego. La palabra de Dios dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23 que somos espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué quiere decir eso? Somos un espíritu que tiene un alma y que vive en un cuerpo, pero no somos ni el cuerpo ni el alma, somos el espíritu. Porque si usted se recuerda en Génesis capítulo 2, cuando Dios crea a Adán, Adán fue hecho del polvo de la tierra. Y tuvo vida hasta que Dios sopló en él aliento de vida, es ese espíritu. Entonces hasta que puso el espíritu, ese muñeco de barro cobró vida. Por lo tanto, no somos el cuerpo. El alma es un resultado de lo que vive el cuerpo y de lo que vive el espíritu y que va formando nuestras creencias sobre las cuales vamos a fundar nuestras vidas. Pero como nosotros vivimos primero en el mundo antes de vivir en Cristo, entonces fuimos mal programados en el alma. Por eso la palabra debe renovar nuestra alma. Dice la misma palabra nos dice que guardemos la palabra y la pongamos por obra para la salvación de nuestras almas. El alma se va salvando a través de la palabra, va teniendo vida en la medida en la que los viejos pensamientos son sustituidos por el nuevo. Y esos viejos pensamientos están almacenados en el ego, que es el alma. Esa parte engañosa y perversa del alma, del corazón, que nos lleva a buscar nuestros propios caminos en lugar de buscar los caminos de Dios. Por eso la palabra de Dios dice en Mateo capítulo 7, versículo 13, que ancha es la puerta y amplio el camino que lleva a la muerte. ¿Por qué? Porque el ego nos hace pensar que sus caminos son caminos derechos en su propia opinión y que van a llevarnos a bendición cuando en realidad nos llevan a muerte. El ego se gratifica, pero a mí me lleva a la muerte. Y la palabra también en Mateo 7:14 dice, estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Miren, el camino de la carne aparece ancho y amplio, pero se va angostando hasta llevarnos a la muerte. Pero el camino de Dios parece angosto y estrecho, pero en la medida que vamos caminando en él se va ampliando y se vuelve un camino lleno de bendiciones, bienaventurado, dichoso, pleno, próspero, lleno de bienestar. Entonces no debemos dejarnos engañar por el ego. El ego no es usted ni yo. El ego es nuestro enemigo. Y sabe, la palabra de Dios dice en Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Le voy a explicar por qué la palabra a veces nos parece difícil de llevarla a la práctica. No porque la palabra sea difícil de practicarla. Es porque el ego patalea cada vez que nosotros queremos obedecer la palabra. ¿Por qué? Porque el ego sabe que obedecer la palabra significa morirse y no se quiere morir. Quiere seguir vivo y controlándonos. Entonces la oposición a vivir la palabra no viene de nuestro entorno, sino que viene de nuestro interior, viene de ese infeliz ego que nos quiere hacer la vida imposible, que solo quiere su autogratificación, autocomplacencia y autoexaltación, sin importar qué nos pase a usted y a mí. Cuando entendemos que todas las pataletas que nos hacen difícil obedecer la palabra y ponerla en práctica, vienen de ese infeliz que nos quiere robar la vida abundante en Cristo, es mucho más fácil llevar adelante el poner en práctica la palabra de Dios. El diablo no es nuestro enemigo.
Nuestro verdadero enemigo es el ego. El diablo no podría hacer nada en nosotros si no tuviera algo en nosotros. Y ese algo que tiene es el ego. Por lo tanto, el verdadero responsable del pecado en mí y el verdadero responsable de la oposición a vivir la palabra de Dios es el ego. Ese es el que hay que vencer. Por eso el salmista dice, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Y guardar los estatutos del Señor implica una decisión personal. Guardar la palabra de Dios implica una decisión personal, un esfuerzo personal, pero no para poner la palabra por obra, un esfuerzo personal para llevar las obras de la carne a la cruz por el Espíritu Santo, para hacer morir la carne por el Espíritu Santo. Y tenemos al Espíritu Santo como ayuda. Romanos capítulo 8, versículo 13. Por lo tanto, no es difícil ordenar nuestros caminos. La palabra de Dios nos ayuda a ordenarlos, pero necesitamos enfocarnos. Necesitamos entender que es una decisión personal. Lo dice Deuteronomio capítulo 30, versículos 19 al 20. He puesto delante de ti la bendición, la maldición, la vida, la muerte. Escoge pues tú la vida para que te vaya bien a ti y a toda tu descendencia. Entonces, es una decisión personal. No es libre albedrío, es una decisión personal. El libre albedrío supondría que si sigo el camino A o el camino B, de todo modo me va a ir bien. Y no es cierto. Hay un camino que es el A, que es el que me lleva a la vida. Y hay otro camino, que es el B, que me lleva a la muerte. Para tener vida no tengo libertad de escoger. Lo que tengo es que decidir por el camino que lleva a la vida. No sé si me estoy dando a entender. Ese libre albedrío es una obra del ego para engañarnos, para creer que podemos hacer lo que se nos dé la gana y que de todos modos nos va a ir bien. Mentira, no es así. Caminos que al hombre le parecen derechos en su propia opinión, pero su fin es camino de muerte. Así que lo que necesitamos es guardar sus estatutos, guardar la palabra, y eso es una decisión personal. No es Dios no es mago, no tiene una varita mágica, ni el Espíritu Santo la tiene para que diga 1, 2 y 3, ya, ahora vas a obedecer la palabra. No, eso es una decisión personal. Es una decisión de la voluntad. Por eso la palabra de Dios dice en Mateo capítulo 11, versículo 12, que el reino de los cielos hasta ahora sufre oposición y solo los valientes lo arrebatan. Pero la oposición no viene del mundo exterior. El mundo exterior no puede evitar que yo ponga la palabra de Dios por obra. El único que la puede evitar es mi ego. Y ni el diablo puede evitar que ponga en práctica la palabra de Dios. Es el ego el que puede evitar que ponga la palabra de Dios en práctica. Es enemigo que vive dentro de mí. Por lo tanto, la oposición viene del ego y por lo tanto necesito valor y esfuerzo para hacer morir las obras del ego en mí, las sugerencias del ego que me llevan a realizar la tentación. Eso es lo que es el esfuerzo que requiero, el esfuerzo de aguantar las pataletas del ego que se resiste a morir, porque cada vez que yo pongo la palabra por obra, cada vez que voy a aplicar la palabra en mi vida, el ego va a morir. Por ejemplo, le voy a poner una. Ofrendar. La oposición viene del ego. ¿Por qué? Porque ofrendar significa voy a privar al ego o de un deseo de la carne o de un deseo de los ojos. Pero para mí va a ser bendición. Entonces, ¿quién es el que se está oponiendo a que ofrende o a que diezme? El ego. Porque el ego tiene que morir a su deseo de autogratificación y a su deseo de autocomplacencia. Pero cuando yo siembro y cuando yo diezmo, se abren las ventanas de los cielos para que me sobreabunde. Dios me va a prosperar, pero a mí, no al ego. No sé si ve la gran diferencia. Perdonar. Perdonar el ego no quiere, porque el ego quiere la autogratificación y la autoexaltación de vengarse de aquellos que nos hicieron algún daño. Pero la palabra de Dios me dice que yo bendiga a mi enemigo. ¿Por qué?
porque con la bendición que bendigo, esa bendición va a venir de regreso a mí, como dice Génesis capítulo 12, versículo 3. Entonces, el ego no quiere perdonar, pero el espíritu me lleva a perdonar. El ego no quiere perdonar porque significa que se va a privar de la autoexaltación de la venganza, de la autogratificación de la venganza. Pero el Señor me quiere prosperar a través de la bendición del perdón. Y así podemos verlo con cualquiera de los mandamientos. Así que guardar la palabra requiere un compromiso personal, y eso es lo que nos dice el versículo 8 del Salmo 119. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. En el versículo 6 dice, entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. La palabra de Dios nos libra de la vergüenza del pecado. El pecado es vergonzoso, el pecado trae culpa, condenación, acusación, juicio, etc. Pero la palabra nos quita esa vergüenza. ¿Por qué? Número uno, porque nos aparta del pecado. Y si llegáramos a caer en el pecado, la misma palabra nos da la respuesta o nos da la solución. Nos da es reconocer nuestro pecado, arrepentirnos delante del Señor, confesarlo y pedir perdón de acuerdo a lo que nos dice Primera de Juan capítulo 1, versículo 9. Y ello nos libera entonces de la acusación, el juicio, la culpa y la condena que implica la vergüenza. Todo eso implica la vergüenza y de acuerdo a lo que nos enseña también Romanos capítulo 8, versículo 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, y Romanos 8, 33 y 34, nadie nos acusa porque Jesús es el que nos justifica, nadie nos condena porque Jesús ya pagó la condena de nuestros pecados en la cruz del Calvario. Por lo tanto, somos libres de la vergüenza, somos libres de la culpa, del dolor, de la amargura, de la tristeza, de la decepción que produce el pecado. En el versículo 7 dice también, te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Aquí hay otra enseñanza fundamental. La alabanza que le agrada a Dios no es simplemente un canto. Es una alabanza que brota de un corazón, en primer lugar, agradecido por todos los beneficios de Dios para nosotros que nos enseña la palabra de Dios que tenemos. El Salmo 100, versículo 4 dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Y la acción de gracias deviene obviamente del agradecimiento de todo lo que Dios es y hace en nuestras vidas. Además, la palabra de Dios en el Salmo 51, 17 dice que al corazón contrito y humillado no lo desprecia Dios. ¿Y qué es un corazón contrito? Un corazón contrito es un corazón arrepentido de los pecados. Y de los pecados que nos dice la palabra de Dios que son pecados, ¿verdad? Y que camina en santidad según la palabra, que camina en obediencia a la palabra de Dios. Y el corazón humilde es el que niega al yo, como también nos enseña la palabra en Mateo capítulo... En Juan capítulo 3 versículo 30 y Mateo 16, 24. También la alabanza que agrada a Dios es la que brota de un corazón que honra a Dios porque le conoce de acuerdo a lo que enseña la palabra. Daniel 11, 32 dice, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Por lo tanto, entonces, la alabanza que agrada a Dios es la alabanza que brota de un corazón que está lleno de la palabra de Dios porque conoce los beneficios de ser hijo de Dios y los agradece. Es un corazón que camina en santidad y sin santidad nadie verá al Señor. Es un corazón humilde que reconoce la grandeza del Señor de verdad, de corazón, y que reconoce que todo lo que tiene, todo lo que es, todo lo que puede, todo lo que hace, viene del Señor. Y que además lo honra porque lo conoce, y el conocimiento de Dios viene de la palabra. Así que, mis amados hermanos,
El versículo 8 ya lo hablamos, ya lo compartimos, dice, tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Tus estatutos guardaré, sí, es la decisión voluntaria de poner la palabra por obra. Así que mis amados hermanos, hoy hemos llegado al final de esta enseñanza. Los invitamos mañana. Mañana nuestra transmisión va a ser a las 8:30 de la noche. Si alguien quiere, mañana voy a subir una invitación para que nos puedan acompañar en una enseñanza de discipulado que voy a impartir para Iglesia Sion. Así que están cordialmente invitados, es por Zoom. Mañana subiré la invitación para los que quieran también participar en esta transmisión. El tema del día de mañana, o más bien esta va a ser una enseñanza que vamos a tener varios martes continuos y es una enseñanza sobre salmos. Vamos a tomar algunos salmos que son esenciales para fortaleza, consolación, seguridad, protección, etcétera, y los vamos a estudiar así como estudiamos hoy este pasaje del Salmo 119, así que están todos cordialmente invitados si nos quieren acompañar. Si no, tendremos esta transmisión, continuaremos con otros pasajes del Salmo 119 y a las 8:30 de la noche nuestra transmisión, y la transmisión que haremos para la Iglesia Sion será a las 7 de la noche. Esa será por Zoom. Voy a subir la invitación a la página de Facebook, y la otra, pues la de la enseñanza de todos los días, será acá por Facebook Live. Le quiero hacer un recordatorio, y es que si esta enseñanza ha sido de bendición para su vida, la comparta con sus contactos en las redes sociales para que también sea de bendición para ellos. Y por el otro lado, les recuerdo que tenemos 2 recursos a los que usted puede acceder sin ningún costo para edificar, exhortar y consolar su vida. Son recursos fundamentados en la palabra de Dios. Uno es nuestra página web www.reyesysacerdotes.net, donde hay alrededor de unos 2.500 temas que abarcan la mayoría de temas importantes de la palabra de Dios para edificar nuestras vidas en forma de bosquejos. Y aparte tenemos nuestro canal de YouTube a nombre de @Gustavo Bianchi, donde tenemos alrededor de 250 enseñanzas en video, audio y además con sus bosquejos también para edificar su vida. Así que los invitamos a visitar esos recursos. Por el otro lado, también les recuerdo la invitación para el día de mañana. Vamos a orar, mis amados hermanos. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esta noche y por tu palabra, Señor, que es una riqueza impresionante para nuestras vidas, Señor. Padre, que cada día danos más hambre y sed de tu palabra para ser bienaventurados, sumamente dichosos, bendecidos, prosperados, Señor, como nos lo enseña tu misma palabra, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, pon en cada uno de nosotros un corazón sediento de ti, Señor, sediento de tu palabra, de toda tu palabra, del consejo completo de tu palabra, Señor. No solo de ciertos pasajes o de ciertos versículos, Señor, sino de toda tu palabra, porque toda la Escritura es útil para instruirnos, para enseñarnos, para redarguirnos y corregirnos a fin de estar preparados, Señor, para esa vida abundante que tú tienes para cada uno de nosotros, Padre. Señor, en esta hora te damos gracias también por otro beneficio que tenemos por ser hijos tuyos, Señor, y es el de acceder libre y confiadamente al trono de tu gracia para encontrar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Y hoy venimos, Señor, con un corazón humilde, con un corazón, Señor, necesitado de ti, pidiéndote, Padre, que tu mano poderosa esté sobre cada uno de nosotros y de los nuestros, Señor, sanando al que está enfermo, restaurando al que está quebrantado en su corazón, Señor. Extiende sobre cada uno, Señor, tu manto de alegría, pero también tu óleo de gozo sanador, Señor, de toda herida que hay en el corazón, que produce, Señor, toda emoción, sentimiento o pensamiento negativo, Señor.
Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te pedimos, Señor, que tú cambies el lamento en danza, la tristeza en alegría, las lágrimas en risas, el duelo, Señor, en fiesta, Padre. Y también te pedimos, Señor, que tú liberes a todos los que están cautivos de pensamientos, argumentos y razonamientos falsos, que se opongan al conocimiento tuyo, Señor, y a la obediencia a tu palabra, Señor. Padre, también te pedimos la provisión para cada una de nuestras necesidades, Señor, del día de hoy y del día de mañana, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te pedimos también, Señor, por cada uno de nosotros y nuestra casa, Padre. Tu palabra dice que si nosotros creemos, nosotros y nuestra casa, Señor, serán salvos. Por ello, Señor, clamamos que tu Espíritu Santo, Señor, traiga hacia ti a todos aquellos que no te han conocido todavía, Señor, que se vuelvan a ti de todo corazón, y a los que anden en el camino del Hijo pródigo, Señor, que tu Espíritu Santo los convenza de pecado y los vuelva en sí, para que ellos, Señor, también se vuelvan a ti, a tu casa, Padre. Señor, a los que se hayan enfriado en su amor por ti, Señor, debido a la maldad que nos rodea, Padre, también, Señor, que tu Espíritu Santo avive el fuego de ese amor en sus corazones, Señor, y se reactiven en ti, Padre. Y si alguno, Señor, está flaqueando en su fe, Señor, porque tu Espíritu Santo lo fortalezca, Señor, y lo levante, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, levantamos también delante de ti a cada ministro del Evangelio, Señor, y te pedimos que la unción de tu Espíritu Santo esté sobre cada uno de ellos, Señor, quitando de sus mentes y de sus corazones toda enseñanza, Señor, que nos lleve a apartarnos de ti, Padre, y estableciendo firmemente, Señor, las sendas que tú has determinado para el cumplimiento de tu voluntad para tu pueblo, que es nuestra santificación, la obediencia a la palabra, el arrepentimiento de pecados y de toda obra muerta, Señor, y la formación del carácter de Cristo en nosotros para manifestar el fruto del Espíritu, Señor. Ayúdanos, Señor, a no apartarnos de la predicación del consejo completo de tu palabra, que nos lleva al cumplimiento de tu buena voluntad agradable y perfecta, que es nuestra santificación, Señor. Padre, en esta noche también te pedimos, Padre, que nos des un descanso reparador a cada uno de nosotros en nuestros cuerpos, Padre. Señor, que nuestras fuerzas físicas sean repuestas, sean renovadas, Señor, para enfrentar las tareas que tenemos para el día de mañana. Pero también te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo en esta noche y tus ángeles ministren nuestra alma, nuestro espíritu, Señor, nuestro corazón, para que esas semillas que tú has sembrado de tu palabra, Señor, en nuestros corazones cobren vida, Señor, no sean solamente información, sino sean una palabra vivida, Padre. Y que el día de mañana, Señor, amanezcamos llenos de tu gozo, que es nuestra fortaleza, para vivir el día de mañana, Señor, que tú lo has hecho para que nos gocemos y nos alegremos en ti. Y que todo lo que hagamos, Señor, sea para la gloria tuya y para la bendición nuestra y de quienes nos rodean, Padre. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, confiando, Señor, en que veremos las respuestas a nuestras peticiones, porque hemos orado conforme a tu voluntad, a tu palabra. Y tu palabra dice, Señor, que si oramos conforme a tu voluntad, tendremos las peticiones que te hayamos hecho. Por ello, Señor, no solamente te damos las gracias, sino toda honra, gloria y alabanza por esas respuestas que veremos a nuestras oraciones, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta transmisión. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Bendiciones y un abrazo para todos. Que tengan una linda noche y un bendecido día de mañana. Primeramente Dios, nos volvemos a encontrar, si Dios lo permite, mañana a las 8:30 de la noche. Bendiciones y un abrazo. Saludos para todos y gracias por sintonizarnos.